Firme tal sin decisión, poderoso caballero, buscar siempre tiene. Así es don dinero, como la sangre del mundo corre, mal amo pero muy buen siervo, puedes comprarte muchas cosas, mas en fin no justifican los medios, no es verdad que en tu bolsillo esté tu valor, lo que tienes no decide quién eres. Debes saber que ya he sido comprado. No estoy en venta nunca más. Lo que en verdad tiene valor, por precio de sangre lo pago. Tu vida vale más que todo. No tiene precio su amor. No tiene precio su amor. Vil metal sin decisión, poderoso caballero, dos caras siempre tiene. Así es don dinero. Como la sangre del mundo corre, mal amo pero muy buen siervo, puedes comprarte muchas cosas, mas en fin no justifica los medios, no es verdad que en tu bolsillo esté tu valor. Lo que tienes no decide quién eres. Y debes saber que ya he sido comprado. No estoy en venta nunca más. Lo que en verdad tiene valor, por precio de sangre lo pago. Tu vida vale más que todo. No tiene precio su amor. No tiene precio su amor. Y debes saber que ya he sido comprado. No estoy en venta nunca más. Lo que en verdad tiene valor, por precio de sangre lo pago. Tu vida vale más que todo. No tiene precio su amor. Tu vida vale más que todo. Y el segundo bloque de Yo No Fui, estamos con la música de Petros, aquí por Reír FM, David. Nunca falta Petro, ¿eh? Nunca falta Petro, no Hay no mucho metimos. hincha de Petro acá, me parece. ¿Decís vos? Sí, se pasa muy seguido. Vos sabés que no metimos. Algún mucho reclamo va a caer, ¿no? No, se metimos un programa con mucho rock and roll Me pareció que Petro. Bueno, no estamos solos, otro invitado No. más tenemos. Se agrandó la familia. Sí, la verdad que venimos metiendo invitados seguido. Bien, es un bien, logro, bien, ¿no? bien. Habla Bueno, bien. él tiene 27 años, estudia filosofía, es escritor. Está con nosotros Adrián Aranda. ¿Cómo andás, Adrián? Muy bien, Santi, David, gracias por invitarme, por compartir este momento. Y bueno, no, bien, tranquilo. Tranquilo nomás, disfrutando del día. Vino con su señora Karina, su hijita. Con la bebé ahí, Con la bebé, ¿no? toqueteando todas las cosas. Sí, ¿no? ¿Cómo te llega la vida de papá? Bien, es diferente, te cambia Te cambia, ¿no? La perspectiva y la visión de muchas cosas. de muchas cosas, ¿verdad? Pero bien, y tiene su responsabilidad también. Bueno, vos, Adrián, vos te gusta la filosofía y tú de la escritura. Sí. ¿Hace cuánto que empezaste con esto? ¿Hace cuánto que te gusta? Escribí desde chico, la lectura también, algo que heredé sobre todo de mi madre, que siempre tuvo libros y los leía. La filosofía, no obstante, entré por ella a través de un pensador francés, Michel Foucault, cuando me puse a charlar y a hacer mi vida de mi actual esposa. Ella es psicóloga y Michel Foucault Mirá. es
bueno, ella la que está acá, ¿no? El psicólogo Claro. Michel Foucault es un pensador que se estudia mucho en toda la ciencia y en psicología, y yo justo estaba escribiendo un libro y le pregunté acerca de las cárceles y ella me recomendó Michel Foucault y entré a leer y bueno, ahí arranqué a leer Y ahí filosofía, arrancó. y eso no hace mucho, hará de 2014, 3 años. No sé. 3 años más. Antes leía otras cosas, historia y otro tipo de cosas, ensayos Siempre fuiste periodísticos. siempre un tipo que te gustó leer siempre, ¿no? Sí, antes leía mucha política, economía política, historia política y eso, pero filosofía estrictamente como ciencia, como disciplina, hace 3 años. Mirá qué bueno. Y escribiste 2 libros. El primero vamos a hablar 3. de 3 libros. Sí. El primero fue Desafíos del hombre contemporáneo. No, el primero fue Los pies sobre la tierra. Los presos de la tierra. Ahí va. El segundo, Desafío del hombre contemporáneo, y el tercero, La fortaleza de los siglos. Contanos un poquito de los libros. Primero contanos qué te motivó a hacer eso y por qué lo hiciste. Bueno, el primero en realidad es una recompilación de pequeños ensayos. Yo escribía para un periódico que hoy ya no existe. Y es un pequeño ensayo, o sea, es una recopilación de ensayos que trata acerca de la relación entre el cristianismo del siglo XX y las diferentes concepciones ideológicas más importantes, como el marxismo, como el capitalismo liberal, etcétera, la relación que el cristianismo ha establecido con ellos, y después una síntesis de cómo vivir un cristianismo con los pies sobre la tierra. Exacto. Valga la redundancia. Claro, cómo se debe vivir con tu visión, con tu perspectiva, cómo se debe vivir el cristianismo, ¿no? Sí, yo esa frase la copié de Juan Beterán, que creo que es el fundador de una universidad de Argentina, que decía, con la mirada en el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Ahí está. El segundo libro, Desafíos del hombre contemporáneo, trata de 5 temas: el aumento de la delincuencia, la crisis del poder político, las enfermedades mentales, el fundamentalismo religioso y la cultura de la indiferencia, que es lo que llamo yo, que es más o menos un resumen de cómo vivimos hoy en las relaciones del uno con el otro. Ya, es un libro más político, ¿no? Sí, Claro. un libro Y más político. ¿vos cómo ves la política dentro del ambiente cristiano? ¿Un cristiano para vos tiene que estar en política? Porque hay mucha gente que dice, ¿no? No, que los cristianos no tienen que estar en política, que los cristianos tienen que estar dentro de la iglesia. ¿Cómo lo ves eso vos? Bueno, si me haces la pregunta con el verbo tiene de tener, yo creo que un cristiano en realidad tiene que hacer lo que Dios le pida. Exacto. Ahora, si me haces la pregunta debe o puede, yo te diría que sí, que puede, que debe. Hay que ver la forma, ¿no? En que se hace. Política. El problema con la política es que cuando uno se acerca a hacer política, se acerca mucho al poder. Exacto. Y el poder y el hombre no son una buena relación. Y estar muy cerca del poder es peligroso. Es muy peligroso. Para cualquiera. Sí, muy tentador también a Y veces. muy tentador. Demasiado. Y a veces quizás las intenciones con las que comenzaste no son las que luego aplicás Claro. o con las que terminás. Entonces yo creo que sí, un cristiano se puede acercar a política o hacer política, pero debe tener la capacidad de tener una autocrítica constante y una autorreflexión constante. Y claro, y tiene uno, como quien dice, está representando, no, como quien dice, no está representando a Dios en ese ámbito, ¿verdad? Sí, no solo a Dios, sino al pueblo de Al Dios pueblo que lo ha votado, y como representante también debe tener en cuenta lo que el pueblo de Dios piensa y lo que el pueblo de Dios quiere. Todos los políticos en nuestras democracias representativas, entre comillas, una vez que llegan al poder se olvidan de lo que quieren aquellos que lo votaron y que los pusieron ahí. Nuestras democracias representativas son un poco engañosas. De hecho, el sistema electoral uruguayo es engañoso, porque vos votás en las elecciones internas y te venden fulano diputado, mengano diputado. Entonces vos votás, voy a votar a aquel por diputado. Y en realidad las elecciones internas no se elige ningún diputado. Lo que se eligen son los candidatos a la presidencia de cada partido político y los órganos nacionales y bueno, departamentales de cada partido. Según la cantidad de votos, luego a dedo se arregla el orden, la lista que va a octubre, y ahí se eligen los diputados. Pero eso es a dedo, a orden y a veces por plata. Y claro. O sea, y vos cuando vas a votar a octubre no estás pensando en diputados, senadores, porque ya te lo vendieron como que era a mitad de año en las internas. Vos cuando vas a votar en octubre por las presidenciales estás pensando en el presidente.
Y el presidente y la imagen en la cara, ¿no? Claro, y en esa lista tenés una lista de senadores y diputados, que vos votás a veces sin saber quiénes son. Y de repente ves en la tele que aparece algún senador, diputado, y ¿de dónde salió? ¿Quién lo votó? Y vos lo votaste. Vos lo votaste. No te diste cuenta. Sí. Y Entonces, pasa mucho, ¿no? Que por una imagen, ¿no? La gente entra a votar. Y la mayoría de la gente que entra en el error de no leer ni el programa de gobierno, ni nada de lo que propone esa gente, ¿no? Y se ve más bien sobre la imagen que uno da, que el presidente da. Bueno, sí, lo que pasa es que la política de hoy está muy asociada a lo que es la publicidad y el marketing y la dictadura de la opinión pública, diría yo. La gente vota más por carisma, por imagen, por influencia de los medios de comunicación y por una especie de irracionalidad de masas que por ideas. Y vota más por banderas y camisetas que por ideas, y eso es muy peligroso, ¿no? Pero bueno, es la manera de hoy de ganar política. Hoy las personas que tienen cargos y que han logrado cargos o que aspiran a cargos políticos, lo que necesitan ante todo es una buena imagen pública y dinero. Entonces, ¿realmente vivimos en una democracia? Y ahí habría que repensarlo, porque la democracia surge como la cracia, de palabra griego, o sea, el gobierno del demos, del pueblo, en donde todos podían participar indistintamente, por lo menos en la polis griega de Atenas, salvando los esclavos y las mujeres, pero bueno, era el paradigma de la época. Y hoy en día no todos podemos participar en política. Si no tenés plata o no tenés una imagen pública reconocida, olvídate de hacer política. Claro, y uno también puede ayudar a las personas dentro de lo que puede también. No necesariamente tenés que estar dentro del parlamento, me refiero, para poder ayudar, ¿no? Bueno, ahí tocas un tema muy importante que yo, para mí, después de haber trabajado para que hoy haya cristianos en política, específicamente 2 diputados, no hace falta dar nombre, no es necesario, me he dado cuenta que hay un gran problema, creo hay varios problemas, pero para resumírtelo son 2. Uno, que es la idea que para mí es un mito del Estado cristiano, de que de alguna manera se concibe como que si logramos acaparar el Parlamento y que cada vez haya más cristianos en el gobierno, la sociedad se va de alguna manera a purificar y vamos a vivir en un país mejor. Sí, claro. Y en realidad eso es un gran error histórico. Cuando los cristianos son seres humanos como nosotros. Claro, primero por eso, además porque si va a la historia ha habido estados recontra cristianos y vivían mucho peor que ahora. Y la otra mito es lo que considero que a mucha gente que cree que la ley constituye la realidad. Es decir, que el cambio de las leyes como consecuencia directa tiene un cambio en la realidad, y no es así. Las leyes sirven para restringir, sirven para prevenir, para intentar dar ciertos marcos de comportamiento, pero no transforman la realidad de las leyes. Vos, si prohibís el alcohol, no significa que no vaya a haber alcohólicos. Si prohibís esto, si prohibís lo otro, no significa que vayan a dejar de suceder esas cosas. Además, la ley, en el sentido del Estado de Derecho, es externa, se aplica desde afuera al hombre, y la ley cristiana es interna. Claro. Es un cambio interior. ¿Entendés? Cuando Pablo dice que ya la ley de Moisés no tiene validez, la ley de Moisés para los judíos era lo que para nosotros es la Constitución. Dice que no, la verdadera ley es la interna, la del Espíritu. Claro. Nos está diciendo que por más mandamientos y cosas que se impongan, si no hay un cambio interior, no sirve de nada. Entonces ahí teníamos que replantearnos realmente dónde tenemos que buscar el cambio. Pero bueno, son cosas que están abiertas. No, y las leyes además, por general, son cambiadas, son influenciadas porque vienen empujadas desde afuera hacia adentro, ¿no? Desde el pueblo mismo vienen pidiendo cosas, como cosas nuevas que han surgido en estos tiempos. Claro. Van al Parlamento y empiezan a reclamar ciertas libertades, y a partir de ahí empiezan a reflotar esas leyes nuevas. Pero me dejaste pensando con el tema del poder. Digo, yo creo que no sería un impedimento el tema del poder, estar en la política, de mi punto de vista, ¿no? Pues yo creo que un cristiano, siendo como un hijo de Dios, tiene que convivir con el poder, porque tenemos un padre de poder. Es más, hay muchos hombres muy reconocidos como siervos, pastores, que manejan mucho poder. Y eso, el poder está en todos lados, así que no habría que tener temor al poder ni que sea algo hay que ver cómo manejar ese poder, ¿verdad? Claro. El tema, creo que hay digamos, demostración que hay personas que realmente manejan poder siendo cristianos y han demostrado que sí se puede. Es un tema de comportamiento y de hacerlo bien y usarlo bien.
Yo no lo niego al 100%, no digo que no se pueda. Pero está como ese temor, que Eh, no, porque si en el poder el cristiano entra... Yo pensaba igual que vos hasta hace un tiempo. Pasa que mis experiencias me llevaron a ver que la relación entre el hombre y el poder termina nefasta. Ahora, ¿es necesariamente que todos los cristianos que estén en política y estén cerca del poder se van a corromper? Por supuesto que no. Tenemos en la historia grandes hombres de Dios, Exacto. Martin Luther King, bueno, no sé, podría seguir nombrando, que estuvieron muy cerca del poder y de influenciar masas, que hicieron cosas enormes y Ahí muy está, eso lindas. quedó demostrado que se puede, Que totalmente. se puede. Ahora, Es un tema del hombre, claro, la condición del ahora hombre. habría que redefinir el poder, que es una palabra muy ambigua. Cuando yo me refiero al poder, en este caso, me refiero a un poder de dominación y sometimiento. No al poder... el poder es posibilidad. La palabra poder tiene que ver con potencia, energía, en griego, que tiene que ver con la posibilidad de... Entonces vos cuando tenés poder tenés posibilidad de muchas cosas. Claro. Ahora, el tema es cómo lo usás. Si usas ese poder, esa posibilidad para someter a otros, para dominar a otros, para sobreponerte a las opiniones de otros, a la dignidad de otros, y bueno, ese poder es malo. Ahora, si usas ese poder para ayudar a otros, Tal cual. para catalizar a otros, en vez de someterlos a vos, ese poder es bueno. Y- Entonces hay que ver. El poder es un arma de doble filo. Convivimos todos los días con el poder. Obvio, Hasta- vivimos en relaciones de hasta poder. cosas más pequeñas. En las cosas más Llevando pequeñas, las cosas en el más matrimonio, las Tal amistades, vivimos en Tal cual. relaciones de poder. El tema es cómo las desarrollamos. Si para someter y dominar, como lo ha hecho la cultura occidental durante 2000 años en su mayoría, o si marcamos la diferencia como esas grandes excepciones que lo que hacen es promover a los demás, sacar adelante a los demás. Por poner un ejemplo, Claudio Freyson, ¿no? Un pastor Sí. muy reconocido, muy admirable lo que el hombre ha hecho. El hombre fue el que lideró de alguna manera el avivamiento en los 90 en Argentina. Después de tener un encuentro muy importante junto con Benny Hinn, etcétera. Sin embargo, él nunca quiso acaparar o posicionarse como El referente. el referendo, cosas, sino que empezó a promover gente. De esa iglesia salieron Dante Gebel, Marcos Brunet. Barriento, no sé si salió de ahí. No, Barrientos es colombiano, no sé dónde es. Vive ¿Sí? por ahí, está en Miami Sí. ahora. mirá. Jenny, ¿cómo es bueno, no me Mini acuerdo. Escobar. Ese. Mini Escobar. Vini Escobar, un montón, ¿me entendés? Y el tipo lo que ha hecho, usó ese poder, esa posibilidad para promover a otros. Lamentablemente, en algunas tradiciones cristianas, no, mi amor, no es así. En algunas tradiciones Está opinando cristianas, también. el poder Mirá se entiende como un Ya opina también, chico. como un Sí. sometimiento, como la posibilidad de someter o como que tengo la legitimidad de someter. Cuando Pablo dijo, yo como apóstol tengo poder, tengo autoridad de recoger de ustedes los diezmos y las ofrendas, pero renuncio a eso para que el evangelio no sea vituperado. Exacto. Entonces ahí vos decís, bueno, ¿viste? Es todo un tema. Todo un tema. Y es verdad lo que decís. También escribiste el tercer libro, que es ¿cómo es que se llama? El tercer libro, La fortaleza de los siglos, en realidad no lo he dado mucho a difundir porque no lo imprimí en papel. Y no hice ninguna presentación ni nada. Es un libro que está en PDF, todos mis libros son de acceso público. Que lo hice, lo escribí en realidad antes que todos los demás libros. En 2012 yo me enfermé de ataques de pánico y depresión. Y durante ese año me dediqué a escribir, no podía hacer otra cosa, a leer y a escribir. Y escribí experiencias que tuve en donde pude ver que mi fe en Dios me sacó adelante. Y las plasmé en un libro en 12 capítulos y lo dejé ahí. Recién en 2016, cuando consideré que ya había cierta madurez, solidez en mi vida, cierto testimonio de que realmente había salido adelante, lo mandé a corregir por un especialista y lo publiqué. Se llama Desafío del hombre contemporáneo, cronología de una tempestad. Es como un recorrido de cómo... Claro, es como tu testimonio. algo así, sí. Que tu experiencia había, todo lo que viviste, y Claro. lo plasmaste en ese libro, ¿verdad? Claro. Qué bueno, ¿no? Y contanos un poquito de eso. ¿Cómo fue que conociste? Bueno, en realidad, fue después de haber conocido estrictamente el Evangelio. Yo conozco el Evangelio a fines de 2008. Esa enfermedad se me dispara en 2012. Entonces fue más difícil para mí. Claro, claro. Porque yo soy cristiano, hago las cosas bien, entre comillas, y me pasa esto. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Y bueno, me pasé por muchas experiencias de confusión, de todo tipo, pero el resumen, o lo que te podría decir en síntesis, es que
que entendí que a los que ama Dios todas las cosas le ayudan para bien. Exacto. Primeramente eso, y que la experiencia que uno adquiere en los momentos más difíciles de la vida, yo volvería a vivir todo lo que viví para estar hoy donde estoy. Claro. ¿Viste? Y bueno, eso son básicamente lecciones desde cómo de un día para otro me enfrenté a la soledad de estar solo con Dios y tener que tomar decisiones, de cómo vi que en medio de mis errores y de mandarme macanas Dios estaba ahí conmigo, a través de cosas que viví y bueno, y algunas reflexiones bíblicas. Es un libro muy sencillo de leer, Bueno. que generalmente se lo envío a gente cuando veo que están pasando momentos difíciles y ha ayudado a muchas personas, he recibido muy buenas respuestas sobre el libro, pero no soy mucho de difundirlo, es algo más Más personal, más tuyo. personal, más mío, ¿viste? ¿No? Claro. Y habla más bien de tu vida, ¿no? Exacto. Y qué bueno. Y bueno, Adrián, ¿sabés qué? Vamos a hablar un poquito de filosofía, ¿verdad? Bueno. Porque la gente, cuando la mayoría le habla de filosofía, tenemos grandes autores, que yo no voy a profundizar porque no sé muchos autores filosóficos, solo conozco uno, que la mayoría eran ateos, capaz que alguno no. Y hay una frase popular de Nietzsche que dice, Dios está muerto. Explícanos un poquito qué es eso, porque yo vi que hay gente que le ha generado confusión. Y yo sé que está mal interpretado en el ambiente cristiano. Sí. Contanos un poquito. Si me permitís, bien cortito. Sí, claro. Antes, los filósofos ateos son la minoría. Hasta Hegel, que murió en 1830, todos los filósofos, excepto Spinoza y alguno más, fueron cristianos. O sea, creían en Jesucristo, en la revelación de Cristo como Dios Padre, en la encarnación, en la muerte y en la resurrección. Todos. No hubo uno que Claro. Todos. A su modo, de su punto de vista, igual que nosotros. No todos creemos iguales, pero todos fueron cristianos. El problema es que en el siglo XIX comienza un periodo de secularización Claro. y de distanciamiento de la teología, de la filosofía. Y es lo que llega a nosotros. Entonces a veces nosotros creemos que la filosofía es la negación de Dios, y no, todo lo contrario. Claro. Es un arte más bien de reflexión, de reflexión. de pensamiento. Grandes personajes de la historia que contribuyeron en la ciencia y en los avances, como Descartes, como Newton, como Kant, Hegel, son todos cristianos, devotos. Hay libros escritos de ellos que hablan sobre Jesús, su amor por Jesús. Lo que pasa con Nietzsche es lo siguiente. La frase Dios ha muerto, que él la introduce en La Galla Ciencia, un libro de él, y luego la habla también en Así habló Zaratustra. Nietzsche es un hijo de Dios que se desilusionó con un modelo de Dios cuando él tenía 5 años. Su padre se enfermó, su padre era protestante, y él oró para que su padre se recuperara y su padre se murió. Y bueno, ahí se crea un gran desilusión con Dios que luego va a remontar. La frase que dice Nietzsche, Dios ha muerto, primero tiene varias interpretaciones, pero lo que él se refiere, lo que él ve que en el siglo XIX los principios morales básicos de Occidente que vienen del judeo-cristianismo estaban perdiendo vigor. Eso es lo que dice él cuando dice Dios ha muerto. Y cuando se refiere a Dios, no se refiere al Dios que quizás los protestantes o los evangélicos entendemos, sino que se refiere más bien al Dios escolástico de la Iglesia Católica medieval, como un Dios lejano allá arriba que de alguna manera está para juzgarnos, para someternos, para oprimirnos, para que vivamos una vida miserable acá con el fin de vivir bien allá en el más allá. A ese Dios se refiere. Entonces cuando dice Nietzsche, Dios ha muerto, a mí no me preocupa, porque no está hablando de mi Dios. Claro. Está hablando de otro Dios, perdón. Sí, Está sí. hablando de otro Dios. Claro. De la interpretación que él conocía de Dios. De hecho, cuando uno lee a Nietzsche se da cuenta que él no tenía un conocimiento profundo del Evangelio, tal cual está explicitado en la Escritura. Él tenía un conocimiento, sí, del cristianismo cultural de su época. Y su enfado es contra eso, contra la moralidad, contra Las tradiciones. con las tradiciones, contra poner la moralidad antes del amor, con hacer sufrir a la gente en pos de cosas que carecen de sentido. En medio del siglo XIX, donde había
gente o mujeres y niños que trabajaban en las fábricas por 12, 14 horas, los cristianos no luchaban por eso porque no se podían oponer al poder terrenal de los empresarios. Y ahí es también cuando Marx dice el cristianismo es el opio de los pueblos, porque el cristianismo lo que te hace es tranquilizarte y sufrir acá y más allá la vas a pasar mejor. Exacto. Es contra ese Dios que Nietzsche atenta. Hoy se entiende como que Nietzsche de alguna manera niega a Dios. Nietzsche niega a ese Dios. Entonces, hay que estudiar el contexto, hay que ver, Claro. ¿no? Porque Nietzsche es fácil diga- opinar. A ese Dios. Nietzsche no era cristiano, está claro. Claro. Pero Nietzsche niega a ese Dios. Nietzsche tiene escritos donde habla sobre Lutero, donde cita a otros cristianos, y el problema de Nietzsche era contra ese Dios y contra esa concepción del cristianismo, que él veía también que era una concepción muy metafísica que dejaba de lado el cuerpo, lo terrenal. Claro. Él propone, en vez del Dios cristiano, propone el superhombre. El superhombre es lo inverso al Dios cristiano. Así habló Zaratustra, es como un evangelio, pero al revés de lo celestial está invertido. Claro. Primero lo terrenal. Entonces él impone el cuerpo, la importancia del cuerpo, cosas que están en la Biblia, pero que se dejaron de lado por influencia del platonismo en el cristianismo. El cristianismo hasta el día de hoy ha sido muy influenciado por platonismo, por Platón, porque Platón dice el mundo ideal está allá arriba. El mundo de acá es una imagen del mundo de allá, y el mundo de acá está corrompido y está medio putrefacto, y el mejor mundo está allá, y nosotros, bueno, somos esto. Y en realidad, Dios se hizo hombre. Claro. O sea que Dios le ha dado valía al hombre y al cuerpo. Dios dice que no Exacto. cuidemos el cuerpo, que cuidemos lo terrenal, que vivamos bien acá. Y contra ese Dios es contra el que se pelea Nietzsche. Pasa que, claro, hay que entenderlo, ¿no? Una frase aislada nunca te puede dar el contexto. Y uno de los principales problemas, ¿no?, son las tradiciones. Me refiero a las tradiciones eclesiásticas, ¿no? De hombres que imponen reglas y después están malinterpretadas, y pasa esto que pasó con Nietzsche, y pasa también, bueno, lo de la reforma protestante, ¿no?, contra la Iglesia Católica. ¿Crees que sigue habiendo eso todavía actualmente? Sí, que, claro. Que el cristiano no puede tener la libertad de pensar totalmente. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. La reforma protestante trajo una gran libertad de la conciencia religiosa, pero enseguida trajo otro problema. Si nosotros todos pensamos igual bajo la dominación de la Iglesia Católica, yo, vos, David y yo pensamos igual, vamos a estar todos de acuerdo y felices. De repente un día alguien cuestiona, dice, no, la Iglesia Católica no es la que tiene la verdad. Todos podemos acceder a Dios mediante la Escritura, la autoridad que tiene la Escritura, ¿no? La sola Escritura. Sí, claro. La sola fide, la sola gratia. Entonces vos lees la Biblia, Santiago, y decís, bueno, mirá, yo entiendo esto y esto y lo otro. Está buenísimo, sos libre de hacerlo. Y David lee la Biblia y entiende esto y esto y lo otro. Y resulta que lo que entienden ustedes dos no coincide. Y yo leo y resulta que lo que yo entiendo no coincide. Y empezamos a decir, no, bueno, yo tengo la verdad. Y vos me decís, no, Y ahí empieza el conflicto. la verdad tengo yo, me decís vos. Bueno, entonces yo me aparto y hablo en la iglesia de los adrianistas. Y Claro. vos te apartás. Y los santiaguistas. Y los santiaguistas y los davinistas. Entonces, claro, el concepto de verdad como objetividad, como universalidad y como dominación es el problema de Occidente. Ese concepto de verdad, que no es el concepto de verdad bíblica. El concepto de verdad bíblica viene de la palabra aletheia en griego, que significa desocultamiento. Es lo que se desoculta, lo que se muestra que no estaba, lo revelado. Cuando Cristo dice yo soy la verdad, no está diciendo yo soy una superioridad que está para dominar a los demás. Yo soy la revelación, está diciendo. Yo Claro. soy aquello que se muestra que antes no se demostraba, aquello que se desoculta. Eso es, Exacto. es el sentido de aletheia, que es lo que se traduce por verdad. Y claro, ahí hay un gran problema. Si todos tienen la verdad, si yo te vengo a cuestionar a vos, no te va a caer. Y hoy lo que hemos perdido de que heredamos de la reforma es el espíritu de una reforma constante. Claro. La reforma constante. Bueno, pasó también la reforma del calvinismo y arminianismo, que vos hablabas de eso, ¿no? Sí, sí. Que el claro ejemplo es eso, que Claro. se generan conflictos. Pero puede ser que en el conflicto también se puede generar aclaraciones, ¿no? Bueno, cuando hay divisiones es que se genera el cuestionamiento, que es bueno cuestionamiento. Lógico. ¿Es bueno?
si entendemos que la verdad es revelación de Dios, es desocultamiento, pero que también nos compromete a nosotros. Los conflictos empiezan en el capítulo de Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y ora por ellos, y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, y vuelve. Todos lo miran y le dicen: ¿qué hiciste en la casa de un gentil? Sí, sí, claro. ¿Qué haces, papá? Y se tuvieron que sentar todos y ponerse de acuerdo. Lo mismo, y ahí y en este caso en un aspecto más sólido, pasa cuando dicen: bueno, los gentiles que se convierten, ¿se tiene que circuncidar? Es decir, cortar el prepucio como lo hacemos los judíos, ¿o no? Dios no ha dicho nada sobre eso. ¿Qué hacemos? Los Santiago y los más que estaban del lado de los judíos decían: sí, hay que circuncidarlo. Pablo, que tenía el ministerio de los gentiles, decía: no. Pedro tenía miedo, iba para un lado y iba para otro. No sabía. De hecho, Pablo dice que lo enfrentó cara a cara por su hipocresía. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, tuvieron que sentarse en lo que se entiende como el concilio de Jerusalén y ponerse de acuerdo. Y lo que terminan diciendo es: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer esta carga sobre los gentiles. ¿Qué es eso? Un cristianismo convencional, en donde las verdades, como desocultamiento, se llevan adelante mediante acuerdo, mediante un presbiterio. ¿Qué es eso? Que hoy en día en algunas iglesias existe todavía, pero en la mayoría no. Acá si le agarro el celular, pues igual a mí. Sí, sí, porque están los dos rotos. igual, ¿no? ¿Entendés? Entonces, Claro. si pudiéramos volver a un cristianismo convencional, en donde pastores diferentes se pudieran poner de acuerdo, o líderes, jóvenes, sobre ciertos temas, no digo que vamos a estar de acuerdo en todo. ¿Ah? Vos lees a Pablo, lees a Santiago, las epístolas universales, lees a Pedro, y hay diferencias, las hay. Pero en lo esencial, hay acuerdos. Claro, y pasa mucho que, por ejemplo, en distintas denominaciones dicen: yo tengo esta verdad y es así, y los que me siguen tienen que estar así, y yo tengo esta otra verdad y los que me siguen tienen que estar así. Y no se genera el diálogo, ¿no? Bueno, vos estás de desacuerdo en esto, yo estoy en desacuerdo en lo otro, pero vamos a hablar y vamos a buscar una solución. Porque Bueno, después somos un mismo cuerpo. Pasa que el diálogo lo que hace es debilitar el poder y el sometimiento. Claro. Volvemos al tema del poder. Sí, sí. Se vuelve al tema Si del nos poder. ponemos a dialogar acá, por ejemplo, yo digo: Ulises, hoy vamos a comernos una pizza. Ay, usted dice: sí. Y de repente David dice: no, pará, yo te van a comer hamburguesa con papas fritas. Uf. Y empezamos el diálogo. Y yo tengo terrible ganas de comer pizza. Mi imposición se empieza a debilitar. Y vos de repente decís: no, a mí me gustaría un chubito. Se empieza a debilitar. Claro. Entonces, el cristianismo, que tiene concepto de verdad como de dominación, lo que hace es huir del diálogo porque sabe o entiende que el diálogo debilita la dominación. Debilita la dominación del hombre sobre el hombre, cuando Lutero dijo en su carta sobre la libertad, escrita en 1522, el hombre es libre y señor de todas las cosas. Claro. Sí, bueno, sí. Y por eso Cristo nos hace la referencia a estar unidos, ¿no? Donde dos o tres están unidos en mi nombre, que tenemos que estar de acuerdo. Claro. Porque ahí pasa el asunto. Cuando Claro. hay unidad, ya cedemos el poder Claro, y nos ponemos de acuerdo. ahí tocas un tema muy interesante, David, que es el tema de la unidad y la uniformidad. Hemos malinterpretado la unidad como la uniformidad. La unidad es encontrar puntos en común a pesar de nuestras diferencias. Disculpa que te corte, justamente es uno de los problemas que hoy sufrimos en la iglesia aquí de este país, por lo menos en Uruguay. El tema de la unidad es la palabra que más se escucha en los Claro. últimos años. Falta unidad. Falta unidad. unidad. Claro, Esa es la palabra. claro. Pero yo creo Disculpa que que te haya cortado. no pasa nada, pero yo creo que se malinterpreta lo que es la unidad y la uniformidad. La uniformidad es ser todos iguales en todo aspecto. Y no es lo que la Biblia manda. La Biblia manda que tengamos un mismo sentir. ¿Lo entendés? No que pensemos todos iguales, es imposible pensar todos iguales. Tal cual. ¿Cómo pensar todos iguales? Imposible. Es imposible. Cada uno tiene su situación, su perspectiva, su historia. La Biblia habla que todos tengamos un mismo sentir. Y aun cuando dice un mismo pensar, la traducción es un mismo sentir. Y ahí tiene que estar la unidad, en el sentir. Si queremos llegar a la utopía de la unidad en un pensar, en realidad lo que seríamos robots sometidos a uno que piense por todos Claro. los demás. Entonces, claro, dicen falta unidad.
y lo entienden como que cada uno piensa diferente y no se logran acuerdos. Y creo que la unidad pasa por el hecho de negarse a que uno tiene la verdad absoluta en todo sentido y reconocer que tenemos dudas, que no tenemos todas las respuestas, que el mismo Dios hace silencio en la Biblia sobre muchos temas. ¿Para qué? Y para que nos pongamos de acuerdo entre nosotros. Entonces, ¿viste? A veces queremos sacar de la galera algún versículo, coso, y hacer una doctrina. Pero Dios hace silencio sobre muchas cosas. ¿Por qué Dios hace silencio sobre cosas tan importantes para nosotros? ¿Qué significa ese silencio de Dios? Significa que el hombre tiene que hablar. Claro. Y bueno, Adrián, ¿sabés que en este tiempo nos toca, en cada invitado le dejamos una reflexión, algo que le quiera decir? ¿Tenés algo para decirle a la gente, alguna reflexión? Oh, me mataste. Una reflexión. O algo que quieras comentar vos, ¿no? No, básicamente... O destacar algo de lo que hayas escrito, alguno de los libros, ¿no? Algo que te haya marcado a ti y por ahí lo puedas plasmar. Bueno, sí. Voy a decir una de mis grandes preocupaciones como cristiano. En todas las épocas, desde el año 33 aproximadamente, acá hay un error de cálculo, todos los cristianos creían, por ejemplo, que la venida de Cristo era inminente. Pablo lo cree, lo escribe, después se retracta. Todos los cristianos creían ciertas cosas y con el tiempo fueron corregidas. Hasta hace no más de 50 años que las mujeres usaran pollera era visto como un pecado capital. El rock, cuando surgió, era visto como un instrumento del diablo para corromper a los jóvenes. Y todos creían que tenían la verdad. Y hoy nosotros nos referimos a a nuestros antepasados, entre comillas, y decimos, ¿cómo pudieron llegar a creer esto? Y yo me pregunto a veces, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros hoy que no nos damos cuenta? Que las futuras generaciones mirarán y dirán, ¿cómo habrán podido creer esto ellos? Y eso a veces no me deja dormir. Claro. Bueno, Adrián, ¿estás trabajando en algún libro más, algún adelanto? Mira, me estoy dedicando a estudiar y a investigar un poco a un filósofo muy importante que es Heidegger y su relación con el cristianismo y otras cosas, pero el hecho de haber ingresado a la facultad y eso me hace darme cuenta. Un poquito de tiempo. Sí, me hace darme cuenta que me faltan un montón de elementos y conceptos, y he hecho como una suspensión un poco de escribir, como para dedicarme más que nada a estudiar y a leer libros de la Reforma, de Lutero. Me he dedicado a eso más que nada. Hace poco di una charla para la comunidad universitaria bíblica sobre la Reforma y eso, y no estoy escribiendo en este momento nada. Es como que empiezo a escribir y me retracto y empiezo a escribir y me retracto. Como que te da cosita. Claro. ¿Sabes que la consigna del programa es qué música escuchás? ¿Qué música escuchás vos? Y bueno, música gospel por supuesto, y me gusta mucho el hard rock, el rock and roll, el estilo... Son del mismo cuadro. Sí, soy guitarrista y soy músico y profesor de música también, entre otras cosas. Me gusta mucho Logos, mirá, Rata Blanca, La Trampa, ese estilo de bandas. Qué bueno, Adrián. Así. Bueno, muchísimas gracias por participar acá. Bueno, gracias. Nos conocemos hace pila nosotros, Sí, ¿no? sí. Hace años, cuando yo Hace estaba en años. los primeros pasos ahí con Cristo. No te portabas mal. ¿Te Se acordás? portaba mal. Bueno, quiere decir que se está portando mejor. Sí, claro. Un poquito más. Muchas gracias. Un invitado Adrián, lujo, la verdad verdad. que Santi, muchas Sí, gracias. tal cual. Da gusto escuchar. Sí, como claro. dice, tuvo un libro, no, 3 libros. 3 libros. 3 libros. ¿Plantaste un árbol? No, planté un par de plantas. No sé. Bueno, te falta plantar un árbol, estás completo, ¿viste? Que dicen Estaría que bueno, un hijo. No lo planto, que capaz que Dios me llega. Sería lindo para incluirlo en el programa y darle más espacio. Estaría bueno cada tanto. Estaría Bueno, bueno. podemos negociar, me dicen cuánto hay. Bueno, ahí se complica. Bueno, ahí con el tema de la plata lo Tenemos que toqué. hablar con Porque... el capo allá. Bueno, la que tienes las puertas abiertas, Adrián, para cuando quieras venir. Muchas gracias. Bueno, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos finalizando este segundo bloque. Yo no fui, la verdad que nos pusimos un poquito cultos hoy, aprendimos pila. Nos vamos con la música de Quique Pavón con Ulises de Rescate y ya volvemos con más Yo no fui.